Bueno, muy bien. Vamos a ver un tema súper interesante, muy importante. Esta conferencia se titula Dos clases de conocimiento. Vamos a estudiar qué es el conocimiento objetivo y qué es el conocimiento subjetivo. Son dos conocimientos que, si bien son muy parecidos, no tienen nada que ver. Y nosotros podemos tener un conocimiento subjetivo pensando que tenemos un conocimiento objetivo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de estas dos clases de conocimiento, cómo surgen, cómo se adquieren y cómo las vamos a diferenciar. Primero vamos a ir en orden y nos vamos a preguntar qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo. Cuando hablamos de lo objetivo estamos hablando de una experiencia, de un hecho. Objetivo viene de la palabra objeto, algo que tenemos enfrente, algo con lo cual tenemos una experiencia directa, representado acá por esta experiencia que están teniendo estas dos personas. Y lo subjetivo ya está relacionado con la interpretación de esa experiencia. Es el concepto que nos formamos de ella. Está relacionada con el sujeto, con la persona que interpreta y se forma una idea. Miren lo curioso de esto. Dos personas están teniendo una experiencia objetiva y de esa experiencia pueden surgir conceptos completamente distintos, opuestos. ¿Cuál de las dos tiene la razón en este caso? Los dos tienen la razón. ¿Cómo pueden tener los dos la razón teniendo versiones opuestas? Sí, tienen la razón, pero no tienen la verdad. Para tener una visión objetiva, habría que dar una vuelta y ver desde el punto de vista de la otra persona, para poder ver el fragmento que mi perspectiva no me deja ver. Por eso lo objetivo está relacionado con la realidad, con la verdad, con lo cierto, y lo subjetivo con lo relativo. En este conocimiento vamos a ver lo subjetivo como algo que no es del todo cierto, algo que puede ser hasta falso, ilusorio. Vamos más allá, entonces imaginemos que estamos frente a una mujer que nos habla de sí misma, tiene una muy buena opinión de sí misma. Nos dice que es una persona muy espiritual, se mueve con elegancia, tiene estudios. Vamos a comer con ella y habla de cultura general, es una persona muy educada. Eso es lo que tenemos en una primera impresión. Pero de pronto vamos a su casa y vemos cómo trata a su pareja, cómo trata a sus hijos y descubrimos que la realidad iba más allá de la opinión que esa persona tiene de sí misma. Una cosa es lo que una persona nos puede decir de sí misma y otra es lo que vemos en la realidad. La apreciación es subjetiva, mientras el hecho es lo objetivo. Ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si yo me quedara escuchando la versión de esa mujer? Llegaría a pensar que eso que ella me está diciendo es lo real, a admirar a esa persona. Pero si yo voy y conozco más allá lo que esa persona es en realidad, voy a tener una perspectiva que puede ser muy distinta, que puede ser objetiva, mientras la otra es subjetiva, parcial, limitada, falsa. Y de esto mismo pueden surgir errores. Veamos lo siguiente. Imaginemos que yo tengo una camiseta vieja, usada, y les digo a ustedes, les vendo esta camiseta por 100 euros. ¿Qué me dirían ustedes? La huelen y huele un poco a sudor y dice, uy, ni siquiera está lavada. ¿Quién la compra? ¿Nadie la compra, seguro? Nadie la compra, ¿sí o no? Ahora, si yo les digo que esa camiseta la usó Michael Jackson en su último concierto, ¿qué pasaría? Pues está sudada por el gran Michael Jackson en su último concierto. Entonces no solo 100 euros, se la empiezan a pelear. Yo doy 200, yo doy 500, yo doy 1000. ¿Qué es lo objetivo? Una camiseta que huele a sudor, que por su precio real, para su valor real, pues no vale ni 5 euros. Pero lo subjetivo es aquello que le añadimos con ideas, con cargas mentales a las cosas. Son valores, así que existen valores objetivos y valores subjetivos, cargados, falseados, que en nuestra sociedad son muy frecuentes. La marca que tenemos en cierto reloj o cierto coche, que puede hablar mucho de la persona, pero que en realidad es algo subjetivo. Todos sabemos que esas cosas son falsas,
que una persona no es mejor por el coche que tiene, por la ropa que tiene, por la apariencia que tiene. Pero en nuestra sociedad se valora a las personas por esas cosas. Reciben mejor trato si las tienen. Sentimos admiración inmediata al reaccionar a todos esos valores que son subjetivos. ¿Cierto? Entonces existen conocimientos objetivos y valores subjetivos que son cargas de apreciaciones que ponemos sobre la realidad y que podemos llegar a ver en su realidad si tenemos una experiencia directa y nos preguntamos, ¿este valor es cierto? ¿Esto es real? Si ponemos en ejercicio el discernimiento, las facultades de nuestra conciencia, el sentido común. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa entonces? Sucede que nosotros nacemos en estado de inocencia, sin conocimiento. Venimos al mundo como una hoja en blanco, no sabemos nada. ¿Verdad? No sabemos ni qué es lo bueno, ni qué es lo malo, ni qué es lo bello, ni qué es lo feo. Y entonces vamos a empezar a explorar, pero sucede que estamos rodeados de un montón de influencias y que todo el mundo nos está dando su apreciación subjetiva de la realidad. Lo que debemos comer, lo que debemos hacer, lo que es bueno, lo que es la belleza, lo que es la felicidad. Todo el mundo nos está hablando no solamente de manera textual, sino a través de un montón de impresiones que son subjetivas, que a primera impresión tienen una apariencia real, maravillosa, extraordinaria, pero que cuando nosotros las exploramos más a fondo con el paso de la vida, descubrimos que eso es subjetivo, que no es completo, que no es real. Sin embargo, para que ese descubrimiento se dé, tiene que haber un trabajo, porque pasa que con los años sabemos que todo esto no es cierto. Sabemos que la hamburguesa que nos muestran en un cartel no es la verdadera hamburguesa que nos van a vender. Pero igual miramos el cartel y vamos esperando que sea esa hamburguesa la que nos las van a servir. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos recibido una educación para hacer esa transformación, para hacer ese cambio. Sí, hemos recibido una educación. Nos han enseñado a subir por esa escalerita de bachillerato, universidad, grados, etc. Pero aquí tenemos que cuestionar, ¿será que esa educación hace parte de lo subjetivo? ¿Será que esa educación es lo que hace que un hombre realmente desarrolle sus potenciales humanos? Sus capacidades que estamos hablando tan indispensables, la conciencia, el discernimiento, el sentido común, aquello que lo faculta para ser individuo, autónomo, tomar decisiones. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que esa educación nos lleva a convertirnos en seres benévolos, autónomos, sanos, cuerdos, civilizados, que sería el resultado de un ser humano educado? Así como un perro se puede educar para que deje de hacer ciertas cosas que hacen los perros salvajes, pues el hombre también debería poderse llevar por un proceso educativo para que dejara de ser un salvaje. Porque sí, nos ponemos corbatas, pero vemos que hay lugares del mundo donde esas personas de corbata están mandando ejércitos, tanques, bombas, y eso es de salvajes. Entonces, ¿qué pasa con esta educación? ¿Qué le hace falta? Pues esta educación es incompleta, porque sí, esta educación nos puede volver eficientes y hábiles en un campo técnico, de administración, de arte, de teología incluso, y nos puede hacer personas capaces de ganar dinero, pero no completa esa formación humana, esa formación de conciencia, esa formación que lleva al hombre a pensar por sí mismo, a discernir, a medir efectos, a poder distinguir por sí mismo lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. ¿El resultado cuál es? Pues personas que son hábiles en un trabajo, que cumplen horarios, que técnicamente son muy eficientes, que pueden levantar una empresa, pero que si las miramos desde la perspectiva de la madurez en su hogar, en su relación de familia, en su relación consigo mismo, ¿qué encontramos? Un hombre inmaduro que no sabe diferenciar lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil, que no puede tomar decisiones por sí mismo, un ser frágil, lleno de temores, un ser que toda esta experiencia de vida basada en producir dinero la tiene que compensar con entretenimientos,
evasiones, adicciones, alcohol, vicios, porque no soporta la propia vida. Podemos llamar a esto el éxito del ser humano. Puede comprarse un coche, si se va a casar puede comprar muebles, puede comprarse una casa y parecería que esa persona es responsable, pero todo eso es subjetivo, producto de una sociedad que nos enseña a ser seres subjetivos, de apariencias. Entonces por eso decía un autor, la escuela no prepara a las personas para la vida real, a menos que pasen sus vidas siguiendo órdenes y complaciendo a otros. Esa es la razón por la cual tantos estudiantes que tienen éxito en la escuela fracasan en la vida. No estamos hablando acá del fracaso económico, estamos hablando del fracaso humano, de ser seres humanos cuerdos, sanos, benévolos. Así tengas pocas cosas en tu casa, en paz, armoniosos, que podamos sonreír a la vida con las dificultades que trae, porque la vida no es fácil. Pero eso vendría a ser un hombre educado, que tiene dominio de su mente. Así que no podemos llamar educada a una persona que no ha aprendido a usar el discernimiento y las facultades de su conciencia. Porque esa persona es solamente una marioneta de toda la carga subjetiva que ha recibido de su sociedad, de la educación, del televisor, del celular, que todo el tiempo nos está diciendo cómo vivir, qué pensar, qué es el sexo, qué es lo bueno, qué es lo malo. Así que cuando nosotros no tenemos desarrollada la facultad de la conciencia, cualquier persona nos dice qué hacer y lo hacemos. Y es sorprendente que sociedades enteras, una caja le diga que está lloviendo cuando en realidad está haciendo sol. Y hagan que esa persona se tape, que esa persona use paraguas, que esa persona use bufanda, así esté sudando. Eso es algo sorprendente y se ve. Sin esas capacidades de la conciencia, pues aceptamos las creencias, las formas de vida absurdas de la sociedad, que sí sabemos que son absurdas, pero cuando nos descubrimos las estamos haciendo, las estamos viviendo, justificados en que otros también viven así. Porque esto es una programación subjetiva de toda la sociedad. Porque ¿quién no va a la escuela cuando niño y cuando sale se considera que ya es una persona educada? Y es que cuando salimos de la escuela, pues ya tenemos acceso al dinero, a trabajar, tenemos un diploma. Y eso habla de nuestra personalidad, de nuestro ego. La educación nos envuelve en una apariencia de saber. Él es profesional, él es estudiado. Cuando decimos que estudiamos, ya inmediatamente cambia la forma como somos apreciados por los demás. Y eso es subjetivo. Porque tienes un diploma, pero ¿qué dice ese diploma de tu realidad humana? Para los demás dice mucho, porque los títulos son validados ante el juicio social, nos dan derecho a un sueldo mayor, a ser respetados, a tener credibilidad. Pero en la realidad podemos seguir siendo monos vestidos de seda, que aunque se vista de seda, mono se queda. Y esa es la realidad de la mayoría de personas, que habla uno con una persona que ha tenido una experiencia laboral magnífica y se sorprende uno de que es una persona inmadura. Ve uno hablar a un político que dirige un país entero, la economía, las armas de un país, y ver que psicológicamente es un niño. Esas son las personas educadas, y esa educación es incompleta, es subjetiva. Así que bueno, para que nosotros podamos comprender qué es lo que estamos buscando en este conocimiento, cómo acercarnos a lo objetivo, tenemos que diferenciar lo que es conocimiento de sabiduría. Porque en la escuela nos dan teorías y libros, pero una cosa es leerse un libro de meditación y otra cosa es saber meditar, recoger los frutos de la meditación. Y por eso nosotros tenemos que diferenciar entonces qué es conocimiento de sabiduría, cosas muy distintas que se pueden confundir. Podría yo tener conocimiento creyendo que tengo sabiduría. Y sucede que el conocimiento es algo que podemos describir, mientras la sabiduría es algo que podemos hacer. Esa es una de las características más fundamentales
de estas dos cosas. Yo puedo describir, por ejemplo, cómo cocinar un pastel. Puedo leerme un libro sobre pastelería y aprendérmelo de pasta a pasta. Y puedo aprender sobre materiales y saber cuál es la levadura X y cuál es la harina Y. Pero eso no quiere decir que sepa hacer un bizcocho. Para pasar de un lado al otro, ¿qué necesito? Experiencia, vivencia, tocar los materiales, quemar un par de bizcochos, entrar en contacto con las temperaturas, mirar que mi horno es diferente al de los demás. Eso en un campo técnico. Todos los campos de la vida requieren ese proceso. Pero nosotros podemos ir a una escuela y creer que eso que estamos aprendiendo allí, que eso que nos están enseñando, lo es todo y sabemos de química y sabemos de física, cuando en realidad solo tenemos letras en la cabeza, no sabemos nada. Entonces, para que el conocimiento se convierta en sabiduría, tiene que pasar por un proceso, porque no quiere decir que la teoría es mala, por supuesto que no. Si yo voy a aprender mecánica para arreglar un coche, me puedo guiar en la teoría existente de personas que ya han pasado por experiencias. Pero para que ese conocimiento se convierta en sabiduría, es necesario pasar por un proceso de vivencia, de objetivización del conocimiento. Y a eso le llamamos comprensión. En el campo técnico, ¿qué sería? Bueno, quiero aprender de mecánica, pues tengo que untarme de grasa y empezar a mirar y arreglar un coche. Pero en el campo interior, ¿qué requiere? Pues que yo lleve a la práctica todo lo que voy aprendiendo. Porque adquirir teoría es fácil, pero que se convierta en sabiduría no es tan fácil. Y eso nos lleva a cometer un error muy frecuente en el conocimiento, y es empezar a investigar sobre todos estos temas que son supremamente interesantes. Lo que es la eliminación del ego, las leyes de la naturaleza, los viajes astrales, que sí, que el regeneramiento, que la meditación, que puedes pacificar tu mente. Y en este momento podemos llenarnos de información por todo lado. Métanse a YouTube, pongan espiritualidad o esoterismo, salen videos por todo lado. Conocimientos que son lógicos, convincentes. La persona que nos habla parece que sabe del tema. Pero curiosamente podría hablarnos de alguna de estas experiencias de eliminar el ego y nunca haber hecho ningún trabajo para eliminar el ego. Ser una persona que no se autoobserva en su vida diaria. O de los viajes astrales y ni siquiera haber tenido una experiencia astral. ¿Y qué pasa? Nos sumergimos en toda esa información. Sabemos qué es la quinta dimensión, qué son los viajes astrales, qué es el ego, qué es malo, qué es la causa de los problemas del mundo. Pero ¿qué ha cambiado objetivamente en nosotros? Nada. Entonces, ¿qué tenemos? Un conocimiento que parece sabiduría, porque si lo hablamos en nuestras relaciones, póngale que uno se encuentra con un amigo que le interesan estos temas y uno le habla del karma. Ah, no, es que el karma, causa y efecto, eso lo enseñaban desde el oriente y sabemos de dónde viene todo. Pero ¿qué hacemos para relacionarnos bien con la ley del karma? ¿Cómo estoy transformando mi destino? ¿Cuánta felicidad estoy dando de la que espero recibir? ¿Cuántos esfuerzos estoy haciendo por eliminar mi ego? Entonces vemos que el terreno práctico es muy diferente al terreno teórico. Porque para saber del karma, pues hay que tener una acción basada en ese conocimiento. Bueno, di una limosna, ayudé a una persona hoy, basado en que todo eso se devuelve. Lo estoy incorporando. Eso es objetivo. Eso es más verdadero. Mientras tanto nos llenamos de conocimientos, se forman congregaciones con peldaños en los que se ascienden y se proyecta eso mismo que pasa en el campo técnico de una universidad al campo filosófico y espiritual. Entonces vemos que estas personas se gradúan, ascienden, los condecoran, nos dan diplomas de coaching sobre cómo tomar decisiones correctas. Pero ponga a esa persona a enfrentar situaciones. Se ascienden en ciertas iglesias, en peldaños. Lo que parecería que hay personas más espirituales, porque obviamente saben más que otras, o tal vez tienen más conocimiento que otras.
porque ese conocimiento es subjetivo. Podría llegar a tener más sabiduría de la vida una persona que no se ha llenado de información, pero que ha practicado sus principios en la vida cotidiana. Obviamente esta persona va a ser menos atractiva, porque no tiene sus diplomas, porque de pronto no sabe expresar lo que sabe, porque lo hace simplemente, porque lo aprendió de su madre o vio el buen ejemplo de su padre, pero no sabe dar una tertulia de este tema, no sabe organizarlo, pero ese conocimiento puede ser más objetivo que el de estas personas. Por eso el conocimiento de Dios se dice que es para los humildes, porque es para las personas que en vez de ponerse a desarrollarse en el conocimiento subjetivo, hacen algo por complementar la experiencia subjetiva, la teoría, con la práctica. Ojo, porque sabio no es aquel que sabe muchas cosas, sino que aquel que puede vivir de una manera diferente al ignorante. Porque podemos saber de todas esas cosas de espiritualidad, pero si vivimos igual que las personas que no tienen el conocimiento que tenemos nosotros, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna, ¿cierto? Somos iguales, solo cambiamos en las ideas. Que no digo que sea fácil, ya lo vamos a ver, porque tenemos una fascinación con lo subjetivo. ¿Por qué nos fascina lo subjetivo? Porque nos fascina la ilusión, la fantasía. Porque lo subjetivo es mucho más atractivo. Observen ustedes, por ejemplo, esta película que seguro saben cuál es, que nos ponen esa música de esas dos personas tan buenas que se encuentran y tienen una experiencia maravillosa que calificamos como amor. ¿Quién no ve con gusto esas escenas? ¿Cómo no las van a premiar con un Oscar? Si a todos nos hicieron sentir el amor sin haberlo vivido. Porque obviamente eso no es amor. Eso es una versión, una pintura, una recreación, una fantasía que se aleja muchas veces de la realidad, de lo que es tener una relación de pareja, de los requisitos que tenemos para relacionarnos con una pareja, del esfuerzo que tenemos que hacer para desarrollar valores que no traemos: tolerancia, respeto, abnegación, comprensión. Tal vez no vamos a vivir la experiencia en el barco, pero eso también tiene su encanto, porque es verdadero, esto es objetivo. Y si nos lavaron la cabeza con el barco, pues nunca vamos a trabajar para vivir la verdadera experiencia del amor, que puede no ser tan agradable como nosotros lo pensamos en un principio, que puede exigir de nosotros muchísimo, pero que si nos esforzamos va a ser algo diferente al barco, pero mucho más bello que lo del barco. Pero es que lo del barco nunca lo vamos a poder vivir sino en la televisión, porque eso no existe, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la espiritualidad? Pasa lo mismo que el retiro, que vámonos al bosque y vamos a tener una experiencia espiritual. Sí, eso es muy agradable, pensar que esta es la espiritualidad. Escuchar una música oriental, prender el incienso, ponernos en una posición exótica. Pero eso no es la verdadera espiritualidad, eso es lo que nos han enseñado, lo que nos han vendido. Y cuando vamos en busca de la espiritualidad no nos damos cuenta que estamos buscando un entretenimiento más. Pero cuando nos vienen y nos dicen, mire, para la espiritualidad hay que empezar a trabajar, hay que empezar a reflexionar, hay que empezar a meditar, hay que sacar tiempo para hacer lo que nadie hace. Uy, yo no pensé que eso fuera así, ¿cierto? Pensamos que la cosa era diferente, ya no es tan entretenido. Sucede que la realidad es diferente a lo que imaginamos, lo que nos habían dicho. Es un poquito más cruda. Pero cuando la enfrentamos, empezamos a sacar provecho de la verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque vamos al retiro, nos vamos al campo, pasamos un rato maravilloso, pero venimos acá y seguimos siendo los mismos. La espiritualidad sí que es difícil. Si no todos fuéramos espirituales, el mundo tendría un buen nivel espiritual si fuera tan fácil o si fuera tan agradable. Pero no lo es.
Hay que ser sinceros, no lo es. Pero lo que se obtiene de la espiritualidad verdadera es realmente maravilloso. Es real, es efectivo, es eficiente. Lo vivo. Son valores que me sirven para relacionarme con personas, con situaciones, con trabajo, con desafíos. De hecho, por eso a las personas espirituales les llegan tan grandes pruebas, tan difíciles caminos, que a veces sobrepasan sus capacidades, porque eso es el gimnasio para entrenarse en el camino espiritual. Ver esto como algo objetivo es madurar. Y entonces ahí ya uno ve la realidad de lo que son los valores de la vida. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues tenemos que entonces empezar a limpiar lo subjetivo. Tenemos que entrar ahí y revalorizar todo lo aprendido. Entrar en nuestra cabeza y descubrir que tenemos un montón de basura, muy bonita alguna, muy apreciada, alguna otra muy maloliente. Ahí está todo metido en esa cabeza. ¿Cómo lo vamos a sacar? Revalorizando, y eso se llama desaprender. Es decir, eso que a mí me enseñaron, ¿cómo lo voy a desaprender? ¿Cómo lo voy a sacar? Si fuera tan fácil como sacar un tornillo, lo haría fácilmente. Tengo que, como en el principio de esta charla, sentarme y observar esos valores. Tener la disposición con las herramientas que les hemos enseñado para mirar todo lo que me están ofreciendo en la sociedad, esas falsas noticias, esa visión falsa de la espiritualidad, esa visión falsa del sexo. Sentarme y observarla como si fueran objetos que están frente a mí. Y tener la disposición de ver que esa no es la realidad, aunque me cause placer evadirme en esa realidad. Porque lo subjetivo causa placer. La fantasía. Pero hay algo más allá del placer y de la fantasía. Y eso solo lo puede ver una persona realmente dispuesta a madurar, a ver la realidad, a ver que si la vida no es lo que yo pensaba, pero tiene una belleza en otro campo que hay que descubrir que es objetivo. ¿Cierto? Y eso es lo que va dando independencia a una persona, madurez. Esa es la verdadera educación, porque el ser humano es el único que puede educarse a sí mismo. ¿Y eso qué implica? Eso implica tener una disposición de conciencia constante. Porque si yo desarrollo una opinión de estas cosas, esa opinión ya se vuelve subjetiva. Entonces lo que yo tengo que ver es el papel que cumple lo objetivo y la conciencia despierta. La exigencia de tener una conciencia constantemente despierta, sin la carga del pasado. El conocimiento adquirido puede ser un apoyo, pero nunca algo que ciegue mi conciencia. Porque si yo me convenzo del 9, no voy a poder ver que también es un 6. Depende cómo lo vea. Yo tengo que darme la vuelta, caminar. Y para eso tengo que ir más allá de la acumulación y tener la disposición de estar despierto. De ver nuevamente las cosas. De observar. De no quedarme en los conceptos que me formo de las cosas, sino estar siempre dispuestos a revalorizar, a escuchar a lo que nosotros no sabemos hacer. Porque nosotros no escuchamos, sino que proyectamos lo que la persona nos está hablando, lo que estamos viendo. Decimos, eso es un sol, eso es un pájaro. Pero para escuchar, para ver, se necesita vacío de la conciencia. Todo eso es el resultado de un trabajo con las herramientas que el conocimiento ha puesto a nuestra disposición. Nos han dado las herramientas para educarnos. ¿Queda claro la diferencia entre conocimiento objetivo y subjetivo? ¿Queda claro cómo debemos convertir lo subjetivo en lo objetivo? ¿Cómo debemos revalorizar? Sentarnos, detenernos, observar. Así no nos guste, así no sea tan bonito. Después encontraremos el encanto. Muy bien. Así quedamos entonces.